El primer factor para tener un cáncer de mama es ser mujer. Tanto es así que de cada 100 mujeres, de cada 100 cánceres de mama, 99 los van a padecer las mujeres y 1 va a ser un varón. O sea que eso es inmodificable. La edad, a mayor edad, mayor propensión a tener cáncer de mama. Eso es algo que tienen que tener muy claro. Bienvenidos al podcast de la Fundación Caja Rural de León, Orense, Valladolid, Zamora. Soy Tomás Aguiar. La Asociación Española contra el Cáncer participó en el desarrollo de las jornadas Infosalud promovidas desde la Fundación Caja Rural de Zamora. Feliciano Ferrero, secretario de la Fundación, insistió en el comienzo de la charla en algunos datos. Desde los años 70, la supervivencia del cáncer de mama se ha incrementado en un 20%, que yo creo que es importante. Cada vez la detección se hace más precoz, con lo cual también el índice de tratamiento pues surte más efecto. En el año 2018 se han detectado casi 33.000 casos de cáncer de mama. La franja de edad está más o menos entre 45 y 65 años, aunque esto no quiere decir que haya personas con menos edad que lo tienen y personas con más edad que también lo tienen. Pero bueno, más o menos el volumen mayor está entre esas edades que comentamos. En su charla, la doctora Paloma Ramos, coordinadora de la unidad de mama del Complejo Asistencial de Zamora, señaló, entre otras cosas, que las enfermedades que más inciden en el fallecimiento de la mujer son las enfermedades cerebrovasculares y la demencia. El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente entre las mujeres. Es el más frecuente de todas en todo el mundo, en los países desarrollados y en los países menos desarrollados y en vías de desarrollo. El aumento de la incidencia se estima alrededor de 1 o 2% anual. O sea que no vale con ser simplemente el más frecuente, sino que la incidencia está aumentando a lo largo de los años. Cosa que a nosotros nos importa, porque aumenta sobre todo con el nivel socioeconómico. Tanto es así que a lo mejor hace unos 15, 20 años, una mujer cada 12 era candidata a tener un cáncer de mama en España, y ahora mismo estamos alrededor de 1 cada 8. Parece que en el último año y en los 2 últimos años se está estabilizando ese crecimiento, pero sigue en aumento. Es la causa número 1 de mortalidad por tumor en las mujeres. De mortalidad por tumor en las mujeres. Luego veremos lo que pasa con esa mortalidad. La incidencia, que es el número de casos nuevos que aparecen, se espera que en el 2019 aparezcan unos 32.536 casos nuevos de cáncer de mama. Y vamos a hablar de la prevalencia, que es la siguiente línea que ven ahí. La prevalencia es el número de casos de enfermedad que hay nuevos y todos los que vamos acumulando de los años anteriores. Si estamos diciendo que del cáncer de mama muchas pacientes sobreviven, no se mueren, tenemos un acúmulo que en 5 años anda alrededor de 129.900 pacientes, solamente 5 años. Hay supervivientes de 10 y de 20 años, con lo cual la cifra esa se dispara. Por eso el tema es importante y se trata a tantos niveles. Pero resulta que la mortalidad del cáncer de mama es solamente 14 pacientes por cada 100.000. Y las muertes en 2018 andan alrededor de 6.489 pacientes. Esto, que en cifras absolutas nos puede llamar mucho la atención, vamos a relativizarlo un poco y a quitarle un poco de esa agresividad que comentaba al principio e intentar normalizarlo. Bueno, de 1 cada 8 mujeres, ya lo sabemos. Yo eso siempre, para que la gente sea consciente de la situación, pues digo, estamos aquí sentadas o en un grupo de una clase o en un grupo de trabajo, miramos alrededor, 8 compañeras las tenemos siempre alrededor. Pues 1 de cada 8 de las que estamos agrupadas, a lo largo de nuestra vida vamos a tener un cáncer de mama, con lo cual es una enfermedad muy frecuente. ¿Pero qué pasa con la mortalidad?
En el año 2017, estas son cifras del Instituto Nacional de Estadística, que no tiene todavía nuevas, andamos con las del 2017, pero nos sirven bien, morían por cáncer de mama 6.489 mujeres. Pero vamos a ver la mortalidad del resto de las patologías. ¿De qué nos estamos muriendo ahora mismo? Las mujeres nos morimos de enfermedad cerebrovasculares. Tenemos un 15.000 pacientes o 15.000 personas se mueren por problemas relacionados con ictus. Esa es nuestra primera causa de muerte. Después tenemos la segunda, la demencia, algo que, bueno, lo tenemos alrededor, lo normalizamos mal, pero resulta que mueren 14.000 personas, 14.000 mujeres, porque estamos en la columna de las mujeres. La hipertensión, vamos al médico y nos dicen, tiene usted la tensión un poco alta, va a tener que tomar una pastilla, y lo tenemos tan normalizado. Bueno, pues tengo la tensión alta, me ha dicho el médico que tengo la tensión alta. A consecuencia de la tensión alta mueren 8.500 mujeres a lo largo del año, que es menos que lo que mueren por cáncer de mama. Y otra cosa tan habitual como la diabetes, por ejemplo, que también lo tenemos súper normalizado y que hay tantos enfermos, mueren de diabetes 5.480, casi lo mismo que por cáncer de mama. Con lo cual, las mujeres enfermamos de cáncer de mama, pero no nos morimos de cáncer de mama. ¿Y qué ha pasado a lo largo de los años? ¿Por qué tenemos tanto miedo a esta palabra y cuando nos lo diagnostican? Tenemos un miedo que es un miedo heredado de los años anteriores. Nos vamos a remontar a los años 1950, por ejemplo. Faltaban 10 años para que yo hubiera nacido. ¿Qué pasaba ahí cuando se diagnosticaba un cáncer de mama? Pues ahí sobrevivía solamente el 25% de las mujeres que se le había diagnosticado a lo largo de 10 años. O sea, de cada 4 mujeres que se diagnosticaba un cáncer de mama, solamente sobrevivía una a lo largo de los 10 años. ¿Qué pasa ahora? Ahora se han invertido los términos. Es decir, se diagnostica cáncer de mama y de cada 4 mujeres que diagnosticamos un cáncer de mama, a los 10 años, 3 siguen todavía vivas. Y eso es de hace unos años anteriores. Ahora todavía estamos con mejores cifras. Tanto es así que la tasa de supervivencia en estadios muy, muy precoces ronda al 100% a lo largo de los 5 años. En estadios 1 también cerca del 100%. En estadios 2 el 93% y en estadios 3 el 72%. Abajo, en etapas 4, ya hablábamos de esos diagnósticos que se han escapado y que a lo mejor aparecen con metástasis, donde la capacidad de curación y de supervivencia disminuye. Pero nos vamos a quedar con el estadio 2. El estadio 2 no es un estadio muy, muy precoz. Vamos a ver qué es un estadio 2. Ahí encajan tumores que pueden llegar a medir hasta 5 centímetros, incluso que tengan ganglios positivos. Eso es un estadio 2. Y teníamos que con el estadio 2 la supervivencia andaba rondando el 80 y el 90%. Eso en nuestro país, que es uno de los países donde mayor índice de supervivencia tenemos de todo el mundo. ¿Qué podemos hacer para que esto no siga avanzando y podamos frenar aún más esta enfermedad? Vamos a ver si podemos evitar tener un cáncer de mama. Vamos a ver las causas. Las causas, si las vamos analizando, tenemos una serie de factores de riesgo y una serie de factores protectores, porque causas no tenemos una causa única. Es una enfermedad multifactorial. O sea que hay varias causas y la mayoría son desconocidas, con lo cual nos referimos un poco a los factores que nos protegen, que están estudiados, y los factores de riesgo. Vamos a ver si podemos hacer algo con esa serie de factores para que nosotros podamos evitar un cáncer de mama. Entre los factores protectores, que tenemos poco, está, por ejemplo, la actividad física, que ahí podemos hacer ejercicio, la vitamina D, que lo tenemos todos bajos,
y que ahora estamos intentando subirla tomándola desde fuera. Y 2, que son la lactancia prolongada y el embarazo previo a los 30 años. Vamos a hablar un poquito de estos 2. Miren a ver si en estos últimos años nosotros podemos hacer algo porque las mujeres se queden embarazadas antes de los 30 años. Imposible. Lo normal hace 40, 50 años es que una mujer a los 20, 25 años ya tuviera 1 o 2 hijos y eso la estaba protegiendo de un cáncer de mama. Pero ahora, a los 30, pocas mujeres se han quedado embarazadas. A los 35 ya se lo van pensando y ahí es cuando empiezan a planificarse. Ahora mismo tenemos muchas mujeres que se quedan embarazadas de su primer hijo alrededor de los 37 años. Y esos son factores sociales. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del diagnóstico de senología y de que había una serie que se veía con enfoques humanísticos? Bueno, pues aquí podemos ir mezclando todos esos enfoques humanísticos. Un embarazo antes de los 30 ahora mismo no podemos ofrecérselo a las mujeres porque hay un montón de factores socioeconómicos que hace que eso no sea así. Con lo cual nos vamos a olvidar un poco de los factores protectores. La lactancia prolongada. Dar de mamar antes hasta los 2 años era algo habitual. Conseguir ahora una lactancia de 6 meses es prácticamente imposible porque ni siquiera la baja maternal llega a los 6 meses. Nos quedamos alrededor como mucho de 3, 4, salvo algunas mujeres muy motivadas que alargan la lactancia, pero lo que quiero hacerles entender es que son factores que se pueden modificar muy poco, con lo cual aquí podemos hacer prácticamente nada. Vamos a los factores de riesgo. Vamos a ver si podemos modificar esos. Me voy a los que yo considera todo el mundo que no se pueden modificar, que son los de la lista roja. El primer factor para tener un cáncer de mama es ser mujer. Tanto es así que de cada 100 mujeres, de cada 100 cánceres de mama, 99 los van a padecer las mujeres y 1 va a ser un varón. O sea que eso es inmodificable. La edad. A mayor edad, mayor propensión a tener cáncer de mama. Eso es algo que tienen que tener muy claro. Las pacientes llegan ahora mismo con 70, con 80 años y no se piensan que puedan tener un cáncer de mama. Vienen con su tumor puesto, pero ellas creen que por tener esos años ya no son candidatas a tener un cáncer de mama. Hay que desterrar esa idea. Cuanta más edad, mayor propensión a tener cualquier tipo de cáncer y, desde luego, el cáncer de mama es uno de ellos. La genética. No podemos, tenemos una codificación genética cada uno que no podemos cambiarlo. Los antecedentes familiares, los personales, la raza, que es más frecuente en la raza blanca, tener radiaciones por otras enfermedades que nos hayan dado sobre la mama, tener una regla precoz y una menopausia tardía, que son también factores que predisponen al cáncer de mama, no podemos de momento modificarlo. El tejido mamario denso, cada uno tiene su tejido mamario y ahora últimamente se ha visto que tener un tejido mamario denso de por sí ya es un factor de riesgo para el cáncer de mama y eso tampoco podemos modificarlo. Que nos aparezcan lesiones premalignas o los tóxicos ambientales que tanto se está hablando ahora, por ejemplo, del plástico. Los plásticos que ahora mismo están retirados, que hemos estado bebiendo agua durante muchos años, a posteriori se ha descubierto que sueltan una molécula que se disuelve en el agua y que la hemos estado tomando, que es una molécula muy parecida a los estrógenos. Y los estrógenos son unos factores que van a hacer que proliferen las células y que se desarrollen hacia cáncer de mama. Eso es muy difícil que lo podamos evitar hasta que no se conocen los tóxicos y su efecto sobre las patologías. Con lo cual es también muy poco o nada modificable. Nos queda como modificable no tomar hormonas, que en algunos casos, por ejemplo, en el tratamiento hormonal sustitutivo se ha reducido bastante. La obesidad, que tampoco se tiene mucho éxito porque la obesidad es un factor de riesgo para muchísimas patologías y resulta que se está intentando luchar contra eso y salimos a la calle y nos encontramos con el 60-70% de la población con una masa, somos obesos. Y después
Otro tipo de factor, por ejemplo, el trabajo nocturno, que sí que se ha visto que también está relacionado con muchas patologías y con el cáncer de mama como una de ellas. Es difícil en estos momentos de crisis económica decirle a tu jefe que no te ponga a trabajar por la noche si tu trabajo también es nocturno, o a una enfermera decir que cambia de trabajo porque el trabajo nocturno le va a desencadenar un cáncer de mama. Con lo cual son factores que tenemos que asumir y prácticamente inamovibles. Con lo cual nos queda, para disminuir las consecuencias del cáncer de mama, el diagnóstico precoz. Ahí es donde tenemos que incidir, porque las causas ya hemos visto que son inmodificables de momento. Entonces, el cáncer de mama es uno de los pocos tumores que tenemos la suerte de que se puede diagnosticar precozmente, es decir, antes de que se note algún síntoma. Habitualmente, unos 2 o 4 años antes de que podamos tocarlo, el cáncer de mama puede ser visualizado por una mamografía. ¿Qué pasa con el diagnóstico precoz? Que las posibilidades de curación de los cánceres de mama, que se detectan en etapas muy precoces, por ejemplo, el carcinoma in situ, que es un tipo de carcinoma que todavía no ha salido de la mama, donde la supervivencia es prácticamente del 100%, pues si hacemos un diagnóstico precoz en esos estadios, podemos evitar que las cifras de mortalidad estén ahí, como hemos comentado, o incluso que vayan disminuyendo. O sea que en el caso del cáncer de mama nos tenemos que centrar en el diagnóstico precoz. ¿Y cómo hacemos ese diagnóstico precoz? Pues ya lo he comentado hace un momento, con la mamografía. Tenemos una prueba que es muy asequible, que es barata, con pocos efectos secundarios, que hay gente que está en contra de que se realice, lo podemos también discutir porque seguro que lo han leído en algún medio de información, pero permite detectar lesiones en la mama hasta 2 años antes de que sean palpables. Yo diría que bastante más, porque si son mamas muy grandes, pues y no son superficiales, yo creo que podemos tardar hasta 4 o 5 años en poder evidenciar esa tumoración. No simplemente la paciente, sino los profesionales que nos encargamos de hacer un diagnóstico. Si ahora mismo de 100 pacientes que fueran portadoras de un cáncer de mama, nos ponemos a explorarlas, alguien que se considere medianamente cualificado para ello, solo podríamos diagnosticar escasamente un 50% de los casos. El resto no seríamos capaces de diagnosticarlo, frente a un 90% que sí que lo podría hacer la mamografía. ¿Qué ventajas tenemos también con la mamografía y con ese diagnóstico temprano? Pues que resulta que el tumor es mucho más pequeño y los tratamientos que vamos a ofrecer son unos tratamientos menos agresivos. Y como son cirugías de tumorectomías mucho más pequeñas, las secuelas físicas y las secuelas psicológicas, por lo tanto, son menores para la mujer. Y después la mamografía tiene algo que es buenísimo, para mí una de las mejores cosas que tiene, y es que no se equivoca. Podemos tener métodos diagnósticos que diagnostiquen o tengan sospecha diagnóstica de algo, pero que después se confundan. Tenemos que asociar más métodos complementarios para verificar ese diagnóstico. La mamografía, cuando dice que hay una sospecha diagnóstica de cáncer de mama, no se equivoca nada más que en un 5 o 10% de los casos. En el resto, efectivamente, era un cáncer de mama. Lo que pasa es que tiene sus limitaciones. A mí me gusta mucho la foto esta que hay arriba, que pueden ver a la izquierda. Es un campo de papiros, me parece que es la planta que está ahí, donde está un saltamontes. Ese saltamontes en la figura de la izquierda es muy evidente porque es mucho más verde, el campo de papiros es mucho más blanquito y no hay ninguna dificultad para encontrar ese saltamontes. Pásense a la otra fotografía. Es difícil encontrarlo, está del lado de allá. Bueno, pues ese saltamontes vamos a imaginarnos que es el cáncer de mama, el tumor, y entonces nos bajamos a las imágenes de abajo y tenemos, aquí
este es el tumor. Como la mama es poco densa, tiene poco tejido fibroso, es muy oscuro, cualquier radiólogo que viera esta mamografía no tendría dificultades en por lo menos decir que ahí hay algo y que vamos a seguir con el diagnóstico. Si nos pasamos a la otra imagen, encontrar un tumor en esas mamas es muy, muy difícil. Por eso no es una prueba que nos sirva al 100% para diagnosticar y para verlos. Se pueden escapar y hay pacientes que se han estado haciendo, además que hay tumores que son más difíciles de ver. Pero bueno, en general nos va a poner sobre la pista en el 90-95% de los casos. ¿Y qué pasa cuando nos vamos a hacer la mamografía y después nos llaman para decir que hay alguna duda? Horror. Pues ahí nos ponemos todos nerviosos y empezamos a decir que eso me estresa mucho, que esto de la mamografía no me la tenía que haber hecho, pero es que esto es así. Tenemos que, si vamos, ya sabemos que corremos el riesgo de que nos van a hacer un diagnóstico de lo que queremos que nos diagnostiquen. Entonces, no sé por qué todo el mundo se alarma cuando le dicen, venga usted para acá que vamos a seguir estudiando esto. Bueno, pues no hay que alarmarse, hay que seguir el estudio. Entonces, tenemos la mamografía que la vemos ahí, en la parte de la izquierda, pero el diagnóstico se sigue con una serie de pruebas. Tendremos que comprobarlo con ecografías, ya pasará la prueba de lo que es la campaña de diagnóstico precoz al hospital, en este caso pasan directamente al Hospital Virgen de la Concha, y allí se harán pruebas complementarias. Arriba tenemos una resonancia donde vemos también el tumor muy claramente. Si son unas microcalcificaciones, habría que hacer unas mamografías y biopsias en esa mesa que hay dos profesionales sentados, que es la mesa prona, para hacer biopsia de las microcalcificaciones. Tenemos también la biopsia guiada con ecografía. O sea que estamos en los zapatos de la mujer que le han diagnosticado ya una sospecha diagnóstica. Tenemos la sospecha diagnóstica de cáncer de mama y vamos con ella montado en aquellos zapatos rojos del principio, ¿se acuerdan? Y nos están citando ya para hacernos la ecografía y la biopsia. Todo eso lo vamos a hacer en una primera llamada y casi no hemos acudido prácticamente a ninguna consulta. Tenemos la mamografía, la sospecha diagnóstica, nos han citado para pruebas complementarias y nos van encaminando ya para la consulta de patología mamaria. Pongo esa foto para que la gente se vaya también concienciando que es algo que hay que llevar en compañía, para que tengamos apoyo de la familia, de los amigos, de la pareja. Y vamos a hacer el recorrido. Resulta que nos han hecho la sospecha diagnóstica en la mamografía de la Junta, o bien hemos ido al ginecólogo o al cirujano porque nos hemos tocado algo o nos hemos visto algo, hemos tenido una secreción, o se lo hemos dicho al médico de cabecera. Entonces, cualquiera de los dos, el médico de cabecera también tiene potestad de pedir la prueba diagnóstica, que es la mamografía. Y ya han empezado a hacerse el resto de las pruebas y se va a la consulta para que nos orienten un poco de todos esos resultados. Y en la consulta ya nos dirán el diagnóstico. Si eso ha sido de malignidad, se empieza el tratamiento. Si no es un diagnóstico y al final todo acaba en algo benigno o algo que hay que controlar, pues ahí se quedará la paciente en controles durante unos años hasta que le demos más o menos el alta. Y ese es el recorrido que se hace con la sospecha diagnóstica del problema que estamos tratando. ¿Qué diferencia hay ahora con lo que pasaba hace unos años? Pues que antes iba la paciente, habitualmente no se hacían mamografías de control, hace 20-30 años, y lo que se tocaba era el síntoma principal, que era un bulto en la mama. Llegaba al cirujano o al ginecólogo y decía, pues sí, vamos a hacer pruebas, hacían mamografías, pero la mayoría de las veces se iba con un diagnóstico al quirófano, se operaba y allí nos decían a lo largo del tiempo
qué es lo que teníamos y si había que hacer algún tratamiento complementario. Eso se ha invertido. Ahora mismo planteamos el tratamiento a priori, es decir, tenemos las pruebas de imagen que ya nos hablan más o menos del tamaño del tumor. Tenemos los resultados de la biopsia que está analizada ya, que hizo el radiólogo la mayoría de las veces y que la ha analizado el anatomopatólogo. Nosotros vemos a la paciente, vemos qué biotipo tiene, si tiene una mama grande, si tiene una mama pequeña. Nosotros siempre preguntamos, y para que todo quede más o menos numerado, decir, no, la tiene grande, la tiene pequeña. Siempre preguntamos la talla del sujetador y la copa que usa. Y así nos podemos hacer una idea del tratamiento que podemos ofrecer. No es lo mismo un tumor de 4 centímetros en una talla 80 que un tumor de 2 centímetros pues, en una talla 110. Entonces, vamos planteando el tratamiento a priori, antes de que hayamos operado a la paciente. ¿Y eso cómo lo consolidamos? Esa planificación del tratamiento. ¿Se acuerdan de la palabra que definía al principio, la de senología, rama de la medicina para el estudio global e integrador de la mama normal y patológica de una forma interdisciplinaria y con un enfoque humanista? ¿Qué es esto de una forma interdisciplinaria? Pues es la forma en que ahora mismo tratamos los tumores, la mayoría, pero el cáncer de mama ha sido pionero en esto. El tratamiento interdisciplinar o el enfoque interdisciplinar es que nosotros nos vamos a reunir con todos los datos que tenemos y nosotros somos el comité de mama. En Zamora el comité de mama se reúne los viernes. Y ahí, alrededor de una mesa, está la enfermera que pasa la consulta, que conoce a las pacientes. Está el cirujano y está el ginecólogo. Están los radiólogos. Está el oncólogo médico, el oncólogo radioterápico, el anatomopatólogo. Y de momento somos más o menos los que están. En algunos casos hay también psicólogos, hay rehabilitadores, pero bueno, los principales para formar un comité de mama son los que tengo ahí referidos y en nuestro caso es así. Ha llegado un caso nuevo y llevamos las historias con el caso nuevo y valoramos todo lo que antes estuve comentando. Es decir, las imágenes, el resultado de la anatomía patológica, si hay que hacer... discutimos, pues no lo tengo claro, pues hay que pedir una resonancia. Esta paciente con las características de tumor que tiene, ¿tú crees que vas a tenerle que dar después, porque a lo mejor tenemos sospecha diagnóstica de un ganglio y vas a tener que darle radioterapia posteriormente? Pues casi seguro que sí. Eso a nosotros nos hace plantear el tipo de tratamiento que vamos a hacer. Esto, que parece tan fácil, a veces es mucho más difícil poner de acuerdo a tantos profesionales y que trabajen de una manera conjunta que comprar un aparato nuevo que valga a lo mejor pues 300 millones de euros. Entonces, eso es lo que llevamos intentando hacer y yo creo que lo estamos consiguiendo en la mayoría de los hospitales desde hace años. Y esto está visto en los estudios que salva vidas. La supervivencia también aumenta porque el tumor es tratado de una manera interdisciplinar. Y para mí es uno de los avances mayores que hemos tenido en los últimos años. Seguimos encima de los zapatos rojos. ¿Se acuerdan de la niña en los zapatos rojos? Lo habitual y lo que están acostumbrados a escuchar es que hacemos el diagnóstico y vamos al quirófano directamente a quitar el tumor. Pues resulta que no, que ahora en muchos tumores se utiliza lo que llamamos neoadyuvancia. Como es una palabra un poco rara y como la gente a veces no están acostumbrados a que sea así, pues lo quiero comentar un poco con más calma para que lo vayan incorporando. Y no se lleve sorpresas cuando escuchen, no, es que le dieron el tratamiento quimioterápico antes de operarla. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos neoadyuvancia? Porque se ha visto que los fármacos que se utilizan, es decir, el tratamiento quimioterápico, reduce los tumores y podemos conseguir que un tumor que no sea tratable de entrada con cirugía, si le ponemos tratamiento quimioterápico previo, se nos disminuya a la mitad o incluso desaparezca. Hay tumores que desaparecen con el tratamiento quimioterápico.
Entonces ponemos primero ese tratamiento y conseguimos que un tumor que con cirugía iba a ser una mastectomía acabe siendo un tratamiento conservador, es decir, quitar el tumor y mantener la mama. Pero es que además nos sirve para saber si ese tumor de verdad es sensible a los tratamientos quimioterápicos. Si hemos quitado el tumor y después damos la quimioterapia, nunca sabremos si ese tumor era del todo sensible, pero así es una prueba biológica de que ese tumor efectivamente es sensible, y si tenemos que seguir dando de esos tratamientos a esa paciente, sabemos que su tumor efectivamente era sensible. Va disminuyendo a lo largo del tiempo. Los ganglios también se pueden hacer negativos si eran positivos, lo cual la podemos librar también de una linfadenectomía, que ya veremos las posibles consecuencias que tiene después, y a veces incluso desaparece, con lo cual tenemos que poner a la paciente un marcador, se lo ponen los radiólogos, por si acaso llega a desaparecer del todo. El tumor estaba arriba y abajo lo tienen muchísimo más pequeño. Ese ya sería un tumor que prácticamente no sería palpable. Y después ya hacemos la cirugía y solamente quitamos el tumor y podemos hacer el ganglio centinela. Y si se ha negativizado, no tenemos que hacer una linfadenectomía. En cuanto a la cirugía, que es algo que todo el mundo más o menos lo tiene más interiorizado y ha oído hablar a la gente de lo que le han hecho, bueno, pues lo que tenemos es la cirugía conservadora. Eso ha cambiado ya desde hace bastantes años. Ya el estándar del tratamiento de cáncer de mama es quitar el tumor y estudiar la axila, no quitar la mama como se hacía antes. Hemos progresado en la biopsia selectiva del ganglio centinela, que ahora contamos un poquito lo que es, en la cirugía oncoplástica, en las reconstrucciones, y seguimos haciendo mastectomías todavía, por desgracia, porque tiene sus indicaciones. ¿Qué es la cirugía de la biopsia selectiva del ganglio centinela? ¿Qué es eso? Bueno, pues nosotros sabíamos que de la mama las células tumorales pasaban a la axila. Nosotros no quitábamos ganglios de la axila para curar más o menos a las pacientes, los quitábamos para saber si estaban afectos y decirle nos lo analizaba el anatomopatólogo y el oncólogo ponía tratamiento en virtud de si había o no ganglios afectos o qué número de ganglios estaban afectos y se ponía tratamiento sí o no complementario. ¿Qué pasaba? Que quitábamos las axilas, teníamos complicaciones importantes, por ejemplo el linfedema, que todavía se ven porque hay mucha paciente con linfadenectomía hecha de años anteriores, y a lo mejor en el 60-70% de los casos los ganglios no aparecían por ningún lado, aparecían ganglios pero no estaban afectos. Habían sido unas linfadenectomías inútiles, entre comillas inútiles, porque no teníamos manera de saber si ese ganglio estaba afectado o no. Bueno, pues apareció en escena el ganglio centinela. Con investigaciones, haciendo linfadenectomías, marcando los ganglios, se llegó a la conclusión de que la afectación de los ganglios en la axila era escalonada. Primero se afectaba uno y después iban subiendo y se afectaban los demás. Teníamos que encontrar el que se afectaba el primero. ¿Cómo lo encontramos? Lo primero lo encontramos con la técnica que está ahí abajo, que ven que es un ganglio pintadito de azul. Se teñía con un colorante, que todavía lo seguimos utilizando. Esta mañana lo hemos utilizado nosotros en quirófano. Pero ahora lo que se utiliza es un radioisótopo, algo que emite radioactividad. La paciente, el día anterior, en el caso de Zamora, como aquí no tenemos medicina nuclear, se van a Salamanca, le ponen en la mama con una inyección un radioisótopo y al día siguiente nosotros detectamos el ganglio centinela. No sabemos si ese ganglio está afecto o no, pero sabemos que es el primero que está recogiendo toda la linfa de esa mama y de ese tumor. Vamos a ir a buscarlo. Entonces, en el quirófano, al día siguiente, lo vamos a buscar. Viene el médico de medicina nuclear, nos ha señalado dónde está el ganglio centinela y nosotros con una sonda buscamos. La sonda recoge radioactividad y lo transforma en sonido, pita. Cuanto más pita y más suban las cuentas,
pues entonces sabemos que nos vamos acercando y que lo tenemos ahí cerca. Y lo quitamos. Y mientras seguimos operando a la paciente, pues nos lo están analizando los compañeros de anatomía patológica, que cuando... He visto por ahí a alguien que cuando hay ganglio centinela los tenemos ocupados toda la mañana. Prácticamente el trabajo de anatomía patológica es para los quirófanos de patología mamaria entre las comprobaciones de los bordes y el ganglio centinela. Operamos a la paciente y en 3/4 de hora más o menos nos dicen si ese ganglio está afecto o no. La mayoría de las veces nos dicen no está afecto, no tiene ninguna célula tumoral. O nos dice si tiene células tumorales aisladas o si tiene una afectación que ya tenemos que seguir haciendo una linfadenectomía. Eso es lo menos de los casos. En todas las pacientes que nos dicen que la afectación del ganglio es mínima o que no hay afectación, paramos y no investigamos ya más esa axila, porque en un 95% más o menos de probabilidades vamos a acertar y sabemos que no hay enfermedad más allá de ese ganglio centinela negativo. Después tenemos también la cirugía radioguiada, que la estamos haciendo cada día más. Ahí nos encargamos de tener entretenidos a los radiólogos. Como los diagnósticos son de tumores muy pequeños, la mayoría menores de 1 centímetro, que nosotros no somos capaces de tocarlos, los radiólogos nos lo tienen que marcar con un arpón. Ahí arriba, una especie de anzuelo, baja la paciente a primera hora, le colocan el anzuelo y nosotros en el quirófano lo quitamos. Después lo mandamos, esta es una pieza quirúrgica con el tumor en el medio y el arpón que nos han colocado. Y nos dicen, perfecto, los bordes están, parece que, libres. Pero no nos conformamos con eso, lo mandamos a anatomía patológica. Y en anatomía patológica tiñen la pieza, ven que alrededor está negra y miden. Nosotros lo referenciamos para saber si estuviera cerca de algún borde, de qué borde tenemos que ampliar más. Y nos van diciendo los milímetros que están libres del tumor. Nosotros nos conformamos con que el tumor no esté cortado. Con menos de 1 milímetro nos damos por satisfechas. Si es algo más, bueno, pues algo más, pero tampoco sin pasarnos porque estamos intentando que los resultados estéticos sean buenos. ¿Por qué nos importan tanto los resultados estéticos? El primer día que llega la paciente a la consulta, siempre dice la misma frase, me da lo mismo, quite usted todo. Digo, vale, tendremos que quitar lo que haya que quitar. ¿Por qué no vamos a quitar todo? Porque las pacientes van a sobrevivir. Tienen que vivir 20, 30, 40 años con la mastectomía. ¿Cómo vamos a quitar todo? Tendrán que vivir lo más contentas con su imagen que sea posible. Bueno, eso se va normalizando según vamos explicando las cosas. Para eso tenemos la cirugía oncoplástica. La cirugía oncoplástica son unas técnicas que van entre la cirugía plástica y la cirugía convencional que hacíamos hace unos años. Intentamos, elaborando colgajos, moviendo la piel de un lado a otro, que quede todo lo más estético posible. Y ahí tienen ejemplos de cirugía oncoplástica. Aquí es un patrón que se ha hecho una incisión alrededor del complejo pezón-areola con un patrón vertical. Seguro que el tumor estaba por aquí abajo. Se ha hecho una simetrización de la mama contralateral para que queden iguales. Esta paciente hubo que extirparle todo el complejo pezón-areola, pero se puso un parche de piel y prácticamente no se nota, sobre todo si esto después se tatúa, que es lo que se hace. Este es un patrón circular, donde la incisión es alrededor del complejo pezón-areola, en vez de dejar otras cicatrices en otras zonas. Y estos son los dibujos que hacemos para después dejar estos patrones que se ven ahí. Estas son pacientes de bibliografía y estas son pacientes de nuestra consulta. No todas nos quedan igual de bien, pero bueno, lo intentamos.
Todas estas son pacientes de nuestro quirófano. Esto es lo que pasaba antes. El linfedema que estamos evitando con la biopsia selectiva del ganglio centinela y las cirugías que se hacían con una radioterapia agresiva hace unos años. No se hacían porque la gente fuera menos capaz. Esto se hacía porque no sabíamos cómo estudiar ese ganglio centinela y eran de los primeros casos de cirugía conservadora que se hacía. Se pasaba de hacer una mastectomía, que se sabía que era lo que salvaba a la mujer de que tuviera un pronóstico malo con su cáncer, a quitar solamente el tumor. Y ahí había miedo de que pudiéramos empeorar el pronóstico de esa paciente y sobre todo de que muriera porque nos quedáramos cortos con la cirugía. Con lo cual, bueno, pues fue un tiempo de paso. Pero bueno, las consecuencias más o menos, son unos malos resultados estéticos y un linfedema importante, pero que eso es lo que estamos evitando con las últimas cirugías. Si hubiera que hacer mastectomía, podemos, y no se puede hacer una reconstrucción inmediata, también está la opción de las reconstrucciones diferidas, que esos son ejemplos de la bibliografía, mediante prótesis. Y volvemos a montarnos en los tacones. La paciente está operada y cuando está operada con el resultado definitivo de la anatomía patológica, vuelve otra vez al comité y se vuelve a establecer el tratamiento posterior, si es que tiene que tener tratamiento, que la mayoría de las veces sí. Porque el cáncer de mama, otro de los progresos que ha tenido es que no tiene solamente un tratamiento. Lo tratamos con cirugía, lo tratamos con medicamentos y lo tratamos con radioterapia. Eso como mínimo. Y se ha descubierto en los últimos tiempos también que no solamente hay un tipo de tumor. Por eso se ven tantas evoluciones también diferentes. Hay gente que tiene tumores que evolucionan muy rápido en el tiempo, que crecen mucho, otros que no crecen, otros que no le ponen tratamiento quimioterápico. Hemos sido capaces, mediante estudios genéticos del tumor, de diferenciar diferentes tipos de tumores. Y dependiendo del tipo de tumor, ahí se va a poner el tratamiento adyuvante que se necesita. El tratamiento adyuvante es la quimioterapia o la hormonoterapia. Se valoran factores pronósticos dependiendo de la edad y del tipo de tumor. El oncólogo no es un hombre que se inspira y cuando llega la paciente dice, bueno, pues esta la voy a poner yo porque me parece a mí que esta señora va a responder bien a este tipo de tratamiento, a este fármaco que tengo por aquí, que me ha ido muy bien los últimos tiempos. Ellos se basan en guías internacionales y están completamente al día. Si no, cada año, cada 6 meses, esas guías se reevalúan y en todos los hospitales los oncólogos tienen en cuenta los resultados y las innovaciones que hay, con lo cual es un tratamiento que es para todas las pacientes más o menos por igual, estén aquí o estén en Houston. Son similares. Bueno, en Houston se lo tienen que pagar. Aquí no. Aquí lo pagamos todos, la seguridad social, ¿vale? Con lo cual, si todavía quedan dudas después de esa nueva reunión, no, me quedan dudas. Mira, es que este tumor tiene este tamaño y resulta que tiene estos factores de riesgo. Vamos a que nos amplíen ese estudio genético y se manda, en nuestro caso se manda a Salamanca, que es donde lo están haciendo. Cada comunidad autónoma tiene una firma genética para estudiar los tumores y nos van a dar un pronóstico para saber si esa paciente se va a beneficiar o no del tratamiento complementario, si se va a beneficiar más de la hormonoterapia o menos, o de la quimioterapia. Eso ha sido otro de los avances que hemos tenido. Y siempre me gusta a mí hablar del trastuzumab, que es ese medicamento que tienen ahí con esos dibujos tan bonitos. Me gusta porque así hacemos propaganda de nuestro Sistema Nacional de Salud, que hay que hacer propaganda de él y referenciarnos. El trastuzumab es el Herceptin. Es un medicamento que ha cambiado el pronóstico de la enfermedad de los cánceres de mama HER2 positivo. Cuando se diagnosticaba un tumor HER2 positivo, que no son muy frecuentes,
pues era un diagnóstico que inquietaba porque no se tenía tratamiento. Se veía que se ponía la quimioterapia estándar, pero no respondían. Y las pacientes se acababan muriendo. Los SER2 positivos era prácticamente sinónimo de un pronóstico a corto plazo malo de la enfermedad. Pero apareció en escena el trastuzumab. Resulta que es un fármaco que tiene apetencia por esos receptores que tienen las células tumorales de esas pacientes, y lo que era un tumor que no tenía tratamiento se convirtió en un tumor de buen pronóstico, porque tenemos un tratamiento que va directamente a la célula tumoral. Incluso es de los que menos efectos secundarios tiene. Tiene un problema que hace unos años, ahora ha bajado un poco el precio, pero resulta que ahora han salido otros de la familia y se ponen en asociación. Y a lo mejor el tratamiento cuesta 45.000 euros al año de una paciente con cáncer de mama con este tipo de medicamentos. Entonces aquí ahora viene la propaganda. Si te diagnostican un cáncer de mama de este tipo en Estados Unidos, la paciente lo que tiene que empezar es a hipotecar la casa, porque se tiene que pagar un tratamiento que no tiene por qué ser de un año, que si encima tiene a lo mejor problema en órganos a distancia, se convierte en un tratamiento crónico. En España, este tratamiento, desde casi el principio de su descubrimiento, fue incorporado por la Seguridad Social, porque es un tratamiento muy efectivo, con lo cual aquí lo pagamos todos y no tenemos que hipotecar la casa. Con lo cual, dicen, ¿y por qué el pronóstico de cáncer de mama en España es mejor? Pues a lo mejor por algo de esto. Con la radioterapia también han ido avanzando las cosas. Antes el tratamiento era mucho más agresivo, los campos eran más extensos, ahora se hacen simulaciones y se intenta que los campos queden en la zona que nos interesa y no tengan efectos secundarios. Se hacen simulaciones por los físicos de radioterapia y el campo quedan entre todas esas rayas, con lo cual ahí el pulmón está muy poquito afecto y el corazón igual. Antes esto era mucho más difícil de hacer y se hace en campos mucho más extendidos. Bueno, entonces hemos hecho el recorrido con la paciente, hemos visto cómo estamos atacando al cáncer de mama desde todos los frentes y espero que eso que pretendía al principio de normalizar la situación, pues, y de que no, cuando nos llegan a diagnosticar, porque aquí hay que incluirse todos, un cáncer de mama, porque si se vuelven a mirar los grupos de cada 8, aquí habrá unos cuantos, unos ya diagnosticados y tratados y otros no, pues que no pensemos que nos vamos a morir de esta enfermedad, sino que lo más probable es que nos muramos a lo largo del tiempo con una media de edad de unos 85, las mujeres en España, pues a lo mejor de la hipertensión o la diabetes que nos han diagnosticado antes o después del cáncer de mama. Y esta es una foto de la visión holística de la mama, que me gusta ponerla porque hay que incluir la mama en todos estos otros aspectos que decía antes de la senología y que tiene en cuenta. Paloma, muchísimas gracias por tu presencia y muchas gracias a todos por vuestra presencia. Más contenido sobre Caja Rural de León, Orense, Valladolid y Zamora en cajaruraldigital.com o fundacioncajaruraldezamora.es. Soy Tomás Aguiar. Les espero en la próxima entrega de este podcast.